En el proceso de preparar nuestra base de datos para análisis posteriores, no solamente debemos enfocarnos en el formato que estamos utilizando o en los tips que hemos visto en clases anteriores. También es importante que te enfoques en el contenido, en la información que está dentro de esta base de datos, la estructura, cómo estás utilizando los números o la información que está solo en letras. Así que en esta clase iremos directo a lo que tienes dentro de cada celda. Veremos cuáles son las mejores prácticas para que utilices esta información y que en análisis posteriores no tengas que regresar a hacer correcciones. Con estas ideas vas a poder arrancar a utilizar la base de datos entendiendo que lo que tienes dentro de ella es lo que necesitas. En esta clase he señalado con algunos colores unas celdas para que revisemos juntos. ¿Qué pasa cuando en una base de datos estamos mezclando los valores? Podemos decir, pero no estamos mezclando nada, Beatriz, ya revisamos, tenían los signos pesos, las fechas, no estamos mezclando. Revisemos el sentido de la información que registramos en esta base de datos. Entonces, tenemos todos en esta primera columna los registros por orden y se repite varias veces la misma orden. Eso está bien porque estamos señalando cada uno de los productos que tiene la misma orden. Perfecto. Eso quiere decir que la información va a ir de lo más que tenemos aquí, la orden que cubre todos los productos que están dentro de ella. Entonces, en cada fila, los valores que debemos tener deben hacer referencia al producto único. Entonces, tenemos una orden con 4 líneas, un pedido con 4 líneas. En este caso, se pidió en la primera línea un MacBook Pro, en la segunda también, en la tercera un MacBook Air y en la cuarta también. Ahora revisemos la que está en amarillo. El proveedor de esta línea, o sea, el proveedor de este producto es el 5000, que se llama Apple. Tiene un Option ID, es un dato que tenemos en nuestra base de datos y tiene la cantidad. Este 1 quiere decir que se pidió un MacBook Pro. Está correcto. Todo lo que tenemos en amarillo hace referencia a la línea. Está perfecto. Ahora revisemos lo que está en azul. Todo lo que está en azul hace referencia al flete solamente de esta línea o al flete de toda la orden. Aquí ya comenzamos a mezclar entonces datos que en vez de ir referencia por referencia son datos totales. Tanto el fee como el impuesto como el costo. Fíjate incluso que es el costo total. Es el costo de toda la orden, no de solo esa línea. Entonces son datos que no deberíamos estar mezclando. En este caso, ¿cuál sería la sugerencia? Yo los eliminaría de esta base de datos para que no nos confundamos, para que no mezclemos datos que no nos interesan. Vamos a eliminarlos y así mantenemos la congruencia y la coherencia en lo que tenemos acá. ¿Qué pasa con estas fechas? Al parecer la fecha también es de toda la orden, pero al irse en esta fecha no se fueron unos productos en una fecha y los otros en otra. Así que está perfecto. También hace referencia a el momento en que cada uno de estos productos salió y para quién iba. En este caso, son datos que podemos conservar sin inconvenientes. Otro problema que puede suceder en las bases de datos es que mezclamos la información que tenemos en las filas y en las columnas. Revisemos en este caso. La base de datos para mí está íntegra porque cada columna tiene un título y una información desagregada. ¿Cuál es el error común? Voy a poner aquí unas columnas para que revisemos. Cuando en la base de datos, en vez de tener una columna con la fecha de despacho y la fecha en que se hizo la orden, si en vez de eso tuvieras acá 17 de octubre, 18 de octubre, 19 de octubre, y en cada uno de estos lo que hicieras es señalar y decir, bueno, la fecha en que recibimos esta orden fue el 17, y señalas acá, alguna orden fue, bueno, parece que fueron unas fechas anteriores, vamos a ponerlo acá, 16 de octubre, perfecto, y lo que haces es señalar cuál fue el 18, busquemos acá, cuál fue el 16, está por acá, y lo señalas, todos los que fue el 16,
Bueno, pues es una manera de ver la información, es ya un paso posterior y te permite analizarlo, pero no es una base de datos con la que tú después puedas operar o hacer análisis o tablas dinámicas que vamos a ver más adelante en el curso. Esta información de esta manera la debemos evitar cuando estamos hablando de bases de datos para procesar. Esta separación la puedes después tener de otra manera, que lo vamos a ver de manera gráfica o con tablas, y no es necesario que la separes además de manera manual. Lo mejor es que la base de datos permanezca teniendo títulos y el detalle de las fechas en las filas, y así después poder operar entre ellas. Otro error o problema muy común es sobre el formato de número, pero en las celdas adicionales. Voy a basarme en la columna cantidad y al ingresar aquí otra columna, revisemos con qué formato me la ingresa. De una vez dice que es general. Vamos a decir que esa columna estuviera como texto. Así que si yo me posiciono en una celda, va a ser texto. Y le digo que necesito que haga una operación de dos celdas de al lado. Fíjate que en vez de obtener el valor de la suma 2 más 1, lo que me está mostrando es como la fórmula, como el texto de la fórmula que digité. Esto te puede pasar en algunas ocasiones y ya sabes entonces de dónde proviene. El formato de la celda donde está realizando esta operación es texto. Después de que lo cambies a número, a lo mejor te sigue apareciendo, entras aquí en la barra a la fórmula, le das de nuevo Enter y ya te debe aparecer la operación. Finalmente, así como estos temas de formato te pueden suceder, vamos a eliminar este ejemplo que ya vimos, también puede ser que el origen de la información, revisemos el nombre del proveedor, revisemos que puede tener algunos espacios. Aquí aparentemente lo vemos bien, pero si te paras en la fórmula, aquí en la barra de fórmulas, puedes ver que al final de la palabra Apple hay todavía un carácter transparente que no es fácil de ver, que es un espacio adicional al final. ¿Ves? Cuando yo me muevo con las flechas, todavía se está moviendo. Esto no nos ayuda cuando vamos a hacer algunas búsquedas o cuando vamos a hacer referencia a la palabra Apple. Si tú la escribes aparte, vamos a hacerlo aquí arriba, incluimos estas celdas, y si yo escribo Apple y quiero ver, bueno, vamos a ver que acá no me haya quedado ningún espacio. Si yo quiero decirle si esta celda es igual a esta que ya tenemos acá, me va a decir que no es igual y yo la veo completamente idéntica. Claro, el espacio que tenemos al final de la palabra, si se lo ponemos acá, pongámoslo, perfecto, nos va a parecer que ahora sí es verdadera. Es decir, que tenemos un enemigo oculto y silencioso que se llama espacios en las palabras. Revisemos Microsoft. Aquí es un poco más evidente porque se ve la palabra corrida. Es decir, que el espacio, chequemos, debe estar al inicio. Si muevo con las flechas, efectivamente acá hay un espacio adicional. ¿Cuál es entonces la solución para no tener que ir celda por celda y registro por registro revisando el final? Mira, acá hay otro espacio al final. Entonces, vamos a insertar una columna y vamos a utilizar la fórmula espacios. Aquí él ya te está diciendo que existe, la puedes señalar ahí directamente o con tabulación y te va a decir, ok, ¿cuál debo revisar? Señalas cuál debe revisar, cierras paréntesis, vamos a llevar esta fórmula a todos los datos y a revisarla. Lo que hace es que todos los espacios que estén al comienzo o al final de la palabra los elimina. ¿Cómo hago para revisar que sí haya funcionado? Si acá me está mostrando solamente la fórmula, entonces señalas todas las palabras que pedimos el cambio, botón derecho, pegado especial como valores. No quiero ver más la fórmula, quiero ver el valor. Y revisemos. En la barra de fórmulas, perfecto. Cuando le hago clic, directamente se va a la última letra. No hay un espacio. Comparemos con la original. Si le hago clic, sí hay un espacio. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es dejar listo, reemplazar estas nuevas palabras limpias de espacio. Fíjate que ya Microsoft se corrió a la izquierda. Dejamos esto ya arreglado y sin ningún problema.
Ya para terminar, algo que te puede suceder es que los IDs de algunas bases de datos no comiencen por un número del 1 al 9, sino que quieran que comience por un 0. Digamos el ID 0023. ¿Qué pasa? Automáticamente Excel elimina los ceros que están a la izquierda. Pero si en una base de datos donde tú tienes que hacer la búsqueda, si está el 0023 como texto seguramente, pues no lo vas a poder ubicar. Entonces, ¿cómo hacer para convertirlo? Lo que se debe hacer es que antes de escribir el número, les pones esta comita que está arriba, 0023, y ahí sí ya vas a poder ver los ceros y el formato que vas a tener no es numérico, no te va a dejar operar, va a ser un texto, pero sí te va a dejar hacer búsquedas y hacer referencia a esta celda. Quiero asegurarme que en las siguientes clases puedas ir de la mano conmigo y tomes todo el conocimiento de los siguientes tips que te voy a enseñar. Para eso, quiero que hasta aquí te asegures de ir haciendo todos los ejercicios de manera igual. Revisa tu base de datos, de pronto revisa esta última clase y asegúrate que tenemos el archivo idéntico. Así vas a comprender lo que viene, que va a ser muy interesante.